I don't want a table to be between me and you. Have you got all listening? First of all, many thanks for inviting me to be here with you to talk about education of young children. Now I'm 18 years old this year, and therefore thinking about children of 5, 6, 7 years old is very important to me. When I was a 5-year-old child, my mother was my first teacher. And also I had other teachers, but my mother really taught me how to be. We are human beings, not human doings, not human havings, but human beings. And every child is a special, unique, particular human being. When they come to the school, you have a class of 25 children, and teachers think that these children are like empty buckets or empty baskets. And you are the teacher, and you want to fill this empty basket with your information. This is not recognizing the quality of being of the child. But you think child has no quality of his own, the quality of her own, and therefore we need to fill with information, with knowledge, with ideas, this empty child. If you want a holistic education, you have to change your mind, you have to change your thinking, and start to believe the child is not an empty bucket. Child has come in this world already a great potential. Take the example of a seed. You have an apple seed, and you have a gardener, orchard keeper. So orchard keeper or a gardener is like a teacher, and the seed is like a child. Now, no gardener can tell the apple seed how to become an apple tree, or an orange seed, how to become an orange tree, or a lemon transformarse en cualquier otro tipo de árbol. Cada semilla sabe cómo convertirse en un árbol de su tipo de limoneros, etc. La única responsabilidad del maestro es poner la semilla en la tierra apropiada, poner el compost adecuado y quizás poner una valla alrededor para proteger, tener cuidado, nutrir
esas son las responsabilidades de los padres y de los maestros. Pero observad que el jardinero tiene que saber qué semilla es. ¿Es una semilla de manzano o de mango o de limón? ¿Qué semilla es? En el momento en que nuestras escuelas se conviertan en factorías de conocimiento, los condicionamos a los niños para que no sean una manzana o un limón, sino lo que la sociedad quiere que sean. Estamos condicionando a los niños para que se ajusten en un sistema social, para que se acoplen. El sistema social es el que debe acoplarse a los niños. El sistema social es el que se debe acoplar a los seres humanos. Las personas, empezando con los niños, pero también todas las personas. No, al revés, no los seres humanos adaptándose al sistema. Estamos condicionando a nuestros hijos en este sistema educativo. Y por tanto, los niños no llegan a ser quienes son realmente. En la sociedad tenemos ingenieros, doctores, abogados, contables, pero no verdaderos seres humanos. Emocionalmente, que están plenos emocionalmente. Por lo tanto, hay montones de adultos que atraviesan su vida, tienen un trabajo, un salario, tienen una casa, un coche, ordenadores, una pensión, pero no se sienten plenos. No sienten que sí, he vivido una vida buena y soy quien soy. Y contribuir de la mejor forma a este mundo. Este tipo de plenitud, carecemos de este tipo de plenitud en la sociedad. ¿Por qué? Porque como cuando son jóvenes les decimos, lo que estás haciendo no es bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que aprobar un examen. Así que ser un ser emocional significa que el niño es una semilla con un gran potencial. Un niño es un Buda en potencia, un Picasso en potencia, un Beethoven, un Bach, Shakespeare, una Madre Teresa. Pero no queremos que sean un Shakespeare, un Buda o un Jesucristo, pero queremos que sea un doctor, que sea un ingeniero, que sea un funcionario, que sea un tendero. Estamos haciendo que nuestros hijos no sean. Los estamos criando para que no sientan la sensación de quiénes son ellos. ¿Cuál es el mayor potencial? Mi potencial. Los estamos educando para hacer algo para la sociedad. No para la sociedad como en conjunto de personas. Por supuesto, los niños hacen algo para las personas, al servicio de la humanidad. Entonces serás un Buda, porque estás haciéndolo por a servicio de la humanidad. Serás un Picasso, serás un Buda, serás un gran músico, un gran granjero, un buen artesano, un buen arquitecto, un buen cocinero, un buen jardinero. No importa lo que haces. Cualquiera cosa que hagas, serás bueno. Pero cuando haces ese trabajo,
pero solo como un empleo, no porque es parte de tu ser, sino porque solamente es parte de tu capacitación, de tu formación. No estamos alentando a nuestros hijos a ser quienes son en realidad, sino que les estamos formando para que se conviertan en algo que se pueda adaptar al sistema económico y social. Así que te conviertes en un engranaje en la maquinaria. Así que ahora necesitamos una gran revolución educativa. Tenemos que pensar no en términos de cómo conseguir un trabajo, sino de cómo vas a ser un gran ser humano. Así que los niños, como las semillas, si permitimos que una semilla en la tierra se convierta en un árbol, entonces ese árbol tendrá miles de manzanas. De una semilla, miles de manzanas. De un niño, miles de cosas buenas. Pero si no dejas que ese niño sea quien realmente es, entonces tener una casa, un coche, un empleo, todos los teneres. Necesitamos dinero, necesitamos trabajo, pero cuando la profesión y la vocación pueden aunarse, este es el principio de eso está en la edad de 4, 5, 6, 7. Y así mi madre no estaba muy interesada en mi desarrollo intelectual en aquel momento. Ella estaba interesada en convertirme uno con la tierra. Cuando tenía 5 años, recuerdo que mi madre cogía mi mano y me enseñaba a caminar en largas caminatas. Me llevaba a la naturaleza y caminábamos quizás 1 hora, 2 horas, 3, caminatas muy largas. Es que si tú eres un maestro, una maestra, yo diría, llevad a los niños a pasear, sacarlos de las clases, especialmente en esta parte de España, donde no tienen tanta lluvia, no hace tanto frío, no hay el clima tan malo como hay en otros lugares. Sacad a los niños de las clases y enseñadles a leer el libro de la naturaleza. El libro, el ordenador, el libro impreso. Pero leer el libro de la naturaleza es aprender de la naturaleza. Mi madre solía decirme, cuando tenía 5 años, este árbol es nuestro maestro, el mayor de los maestros. Es tan grande como el Buda. Yo le decía, mamá, eso no puede ser verdad. A mí me han dicho que el Buda es el mayor maestro del mundo. No hay ningún maestro mayor. Y mi madre decía, entonces dime, ¿dónde se iluminó el Buda? Sentado debajo de un árbol. Hoy en día no nos iluminamos porque la gente no se sienta debajo de los árboles. Así que hay que sentarse debajo de los árboles para iluminarse. Cuando te sientas debajo de un árbol, sabes cómo ese árbol crece desde una semilla diminuta. Si ves uno de los árboles más grandes de la India, con miles de ramas, y ese higo, en cada higo hay cientos de semillas pequeñitas y cada semilla tiene un potencial de convertirse en una higuera.
En esa pequeña semilla hay tanto potencial. Y así, ¿cómo aprendes que esa pequeña semilla se puede convertir en este enorme árbol con miles de ramas? Y este árbol no se convertirá en lo que es hasta que no haya el suelo apropiado. Eso lo aprendí a los 5 años. Y no crecerá a menos que haya sol y a menos que haya lluvia. No habrá una casa si no hubiera este árbol. Mi madre me enseñó todo esto, toda esta filosofía a la edad de 5 y 6 años. Y cuando aprendí eso, me di cuenta de la maravilla del libro de la naturaleza. Cómo las abejas van de una flor a otra tomando el néctar. Cada flor, cada abeja coge un poquito de néctar de aquí, un poquito de allá, sin hacer nunca daño a ninguna flor. Nunca una flor se ha quejado de la abeja que toma demasiado néctar. Nunca hace daño a la flor. Pero los seres humanos lo hacemos daño a la naturaleza. Extraemos oro y minas y minería. Cuando cogemos algo de la naturaleza, cortamos los bosques tropicales, contaminamos los océanos, cogemos, hasta que todo está contaminado o ya no queda nada o lo destruimos. La naturaleza no hace esas cosas. Las abejas nunca hacen daño a las flores. Solo coge un poquito de muchas flores y lo transforma, este néctar, en miel. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, los niños, a ser como abejas. Y cuando tú eres como una abeja, cualquier cosa que tú cojas de sociedad, de la naturaleza, lo transformarás en algo maravilloso. Como un artista. Picasso coge un lienzo, un poquito de pintura, un pincel, nada. Si compras ese lienzo y el pincel y la pintura, puede costarte a lo mejor 20, 50 euros. Pero entonces creas esta maravillosa pintura del Guernica. Estuve hace unas semanas en Madrid y fui a ver esta gran pintura de Picasso, el Guernica, el original. Nunca lo había visto antes, la primera vez en mi vida que lo vi. Era una sala enorme, muchos de vosotros la habréis visto. Solo una pintura en toda la sala. Y había cientos de personas allí y todos estaban en silencio mirando. Silencio absoluto. Era como un templo. Era como estar en una iglesia. Yo estaba llorando, estaba tan emocionada, estaba con un amigo y yo estaba en lágrimas. Qué obra de arte tan maravillosa. La gente puede pagarte 500.000 euros, pero está más allá de todo ese valor. Ni siquiera hay color, es blanco y negro. Y el lienzo en blanco y negro. Pero qué trabajo de la imaginación, qué obra. ¿Cómo vas a producir niños de esa calidad si los aplastas? Si su ser, sus emociones. Si les dices, haz esto, haz aquello, hazlo de esta forma, hazlo de aquella forma. A mí me gustaría que los maestros no controlaran a los niños, pero que participaran en el proceso de despliegue, como una semilla que se convierte en una planta, en un árbol, un niño que se despliega en algo más grande. No tiene que estar en el periódico, en el museo. Puede ser una gran madre, puede ser una gran cocina, puede ser un gran padre, un gran maestro, cualquier cosa, pero tiene que venir del corazón, tu vocación, y no como un trabajo, no solamente hacer algo para conseguir dinero para pagar las facturas del teléfono, de la comida.
la vida humana no se puede reducir a ese nivel tan bajo de que solo vivimos para pagar las facturas. Vivimos para hacer algo grande, para hacer algo maravilloso. ¿Y qué es algo grande? Algo que te da una sensación de plenitud, una sensación de júbilo, de alegría. Yo os hablo a vosotros ahora. Esto me da gran placer, un gran gozo. No vengo por dinero, no vengo por fama, por reconocimiento, ni por ninguna otra cosa. Es mi vocación venir aquí y estar aquí con vosotros. Todas las personas tienen que sentirse así y podemos hacerlo. Nuestra sociedad sería mucho más feliz, mucho más próspera, económicamente también, con más cohesión social, más armoniosa, habría más paz en el mundo. No había Al-Qaeda, no había conflictos en Siria, en Irak. Las guerras vienen porque son niños que no se sienten plenos, que crecen y no están plenos emocionalmente, que no están satisfechos. No son seres, son hacedores. Así que quieres que los seres humanos hay que observar a los niños y ver qué es el don particular, el talento particular de este niño. Este niño ha venido a este mundo para hacer algo muy especial, para dar algo muy especial. Cada uno de nosotros somos especiales. Hemos venido aquí para hacer una gran contribución, como cada árbol. Viene aquí, está en el campo o en el parque. Cada árbol viene para su propia gloria, para su propia plenitud. Y cuando un manzano, yo tengo 15 manzanos en mi jardín. Cada árbol, cuando lo miro, digo, wow, qué árbol más estupendo eres. Cada estación se florece. Cuando miras a cómo florecen, los árboles están celebrando la belleza del universo a través de su florecimiento. Y nosotros, seres humanos, podemos ser como árboles, floreciendo, floreciendo. Sí, recordad esta palabra. Seres humanos no somos tan superiores. ¿Estáis floreciendo como un manzano? ¿Estáis floreciendo como un cerezo? Si no estáis floreciendo como un cerezo, entonces piénsalo otra vez. Tu ser no está ahí. Y la fruta está floreciendo. Haceros esta pregunta. Y esta pregunta tiene que estar en nuestra cabeza para que podamos decirles a nuestros niños, para que cuando ellos crezcan, ellos florezcan y den estas manzanas y estas naranjas al mundo. Y estas manzanas son tan dulces y tienen tanto jugo y son tan deliciosas y con un aroma tan estupendo. ¡Qué maravilla! No las que son bonitas, sino las de verdad, las orgánicas, las indígenas, no las cultivadas, modificadas genéticamente, sino las reales. La mayoría de nuestros niños están comen manzanas modificadas genéticamente, se convierten en eso. Cuando la naturaleza puede florecer, cuando consigues que los niños florezcan como la naturaleza, entonces estás teniendo éxito como maestro. Esto es un libro de Erich Fromm, un gran psicólogo, que se titula Tener o Ser. Estamos educando a nuestros hijos para tener y no para ser. Así que tienes exámenes, tienes grados, tienes trabajos, tienes una mujer, tienes un marido, tienes una casa, una pensión, tienes aquello y esto. No es una sociedad del ser, es una sociedad del tener. Erich Fromm habla de esto. No intentes tener. Tener es un producto, una consecuencia de ser.
Si tú quieres tener un amigo, no desees tener un amigo. Tener un amigo es ser un amigo. Si tú eres un amigo, entonces tendrás una amiga automáticamente como una consecuencia. Pero si tú no eres un amigo, ¿cómo vas a tener uno? Así que enseñar a los niños a ser quienes son. No copiar, no ser una copia de alguien más, sino ser el que cada uno es. Eso requiere en un maestro una gran confianza, tenemos que confiar en nosotros mismos. No confiamos en nosotros mismos ni confiamos en los niños. No confiamos en que los niños crecerán para sentirse plenos como un árbol y que crecerán y que florecerán y que se convertirán en manzanos. No confiamos en nosotros como profesores. Solamente cogemos el currículum del Ministerio de Educación, lo siento. Cogemos el currículum del Ministerio de Educación y enseña aquello, a esto, y muchos libros, muchos de los libros que son de hace 10 años y el currículum se diseñó 15 años atrás. Caducados, currículos caducados. Muchos maestros están obligados a enseñar estos currículos, pero los niños son recién nacidos, están hablando de ahora, no a leer libros de hace 10 años, estamos hablando ahora, yo estoy hablando ahora a vosotros desde mi corazón, de mi sensación de ser, de mi sentido de ser. Vosotros como maestros estáis enseñando desde la sensación de ser, desde vuestro sentido del ser, a menos que seáis capaces de enseñar a los niños desde este sentido de ser, entonces no podréis enseñarlos a ser quienes son. Los niños aprenden por ejemplos, por modelos, no aprenden de palabras, no aprenden de decir. Ellos os escuchan y están forzados a hacer alguna cosa, pero cuando os ven, como ejemplo, como el ejemplo de mi madre para mí, que incluso ahora, después de tantos años, recuerdo a mi madre como la primera profesora de mi desarrollo emocional. Entonces, un maestro tiene que enseñar desde el sentirse ser y enseñar desde el corazón. Deja salir algo del corazón. Lo que es la educación emocional. Ama al niño. Tienes que amar al niño como el niño es. No es un trabajo, no es una profesión, porque ganas una cierta cantidad de dinero, de euros. Enseñar es una gran vocación. Y esa vocación solo puede ser si tú amas al niño. Y cada mañana cuando vas a la clase dices, qué día tan grande de tener el privilegio de tener esta clase de 25 niños delante de mí. Qué oportunidad, qué sociedad que es me trata así tan bien, que me deja tener la responsabilidad de estos 25 niños en mi clase. Con este amor, con este sentido de privilegio, de gratitud, tienes que ir a la clase. Entonces, amarás no solo los niños, amarás también lo que estás enseñando. Tomarás de la naturaleza, amarás la naturaleza, amarás cantar. Si estás enseñando poesía, amarás la poesía. Si no amas la materia que estás enseñando, no amarás. Solo estarás enseñando ese instrumento si no lo amas. No tienes que pasar cierta cantidad, solo estarás pasando esa cantidad de información, pero no estarás enseñando. Entonces, para que el niño se desarrolle su sentido del ser y su sentido de las emociones, el maestro tiene que tener una sensación de ser y una sensación de emoción, que es el amor y pasión y compromiso, más que el intelecto. No, tendrá solo el sentimiento científico, el intelecto científico, pero no el sentimiento. No habrá emoción ahí.
si no hay pasión y compromiso, yo estoy comprometido con la música, con la poesía, con las matemáticas o con lo que sea, con la naturaleza o con la biología, lo que sea. Esa pasión, ese compromiso, esa pasión, esa emoción, también ese compromiso. Si puedes ser esas dos cosas juntas, te garantizo que puedes enseñar a estos niños para que lleguen a formarse como seres. Los niños están forzados a enseñarse lo que tienen que hacer. Education no es una cuestión de estrés, no es una cuestión de control, es una cuestión de alegría, es una cuestión de placer. Si no estás disfrutando de enseñar, deja el trabajo. Enseña solamente porque lo disfrutas. Esto es el desarrollo emocional del maestro, al igual que el desarrollo emocional del niño. Yo no separo ni desconecto entre el ser del maestro y el ser del niño, el desarrollo emocional del niño y el desarrollo emocional del maestro. Estos vienen juntos. Y si no están juntos, el niño, las emociones del niño y la sensación de ser del niño tampoco se desarrollará. Así que en el desarrollo emocional del niño de hoy tenemos que decir que la pasión, el compromiso, el amor por las materias, el amor por el niño, y no ver el niño como una cesta vacía, sino como un potencial para ser un gran ser humano, no una copia de alguien más, o una copia de un padre o del maestro, o otra persona en la sociedad, sino de sí mismo. Y siendo ellos mismos serán felices en la vida. Y si son felices, ese es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es convertirse, no ser famoso o ser un millonario o tener una casa grande y tener éxito. El objetivo de la vida es ser felices. Y la felicidad no se logrará a menos que te sientas pleno emocionalmente y satisfecho. Así que vosotros, maestros, tenéis una oportunidad maravillosa, un privilegio, un momento especial de estar con los niños y traer vuestra pasión, vuestro compromiso y traer a los niños al mundo para que sean alguien muy especial. Y estoy seguro que vosotros podéis hacerlo. Yo sé que no se trata de decir estas cosas, es solamente para recordaros la importancia del estado emocional de los niños y de los maestros y el sentido del ser. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión, esa es la pregunta Shakespeare. ¿Ser o no ser? ¿Estáis siendo maestros? ¿Estáis dejando que los niños sean quienes son? Este es el fundamento, esta es la tierra en la que todo lo demás se coloca, los fundamentos de todo lo demás en lo que se construye. Todo lo demás intelectual, científico, literario, éxito, todo se construye encima de esta sensación, de este ser emocional. Si no hay este fundamento, no se logrará ninguna de las demás cosas. Así que espero que de esta conferencia obtengáis este mensaje del desarrollo emocional a vuestra educación. Bueno, después de esto, nada. Para mí sí que es un lujo, un honor, un placer estar aquí con vosotras y vosotros. Y eso, intentaremos dar un complemento a la mirada de Satir, que siempre es el maestro, es el referente, es el ser. Es. ¿Empezamos? Muy bien.
como estamos hablando del ser y estamos hablando desde el corazón y para el corazón, y estamos hablando de las emociones, vamos a intentar hacer un pequeño viaje, porque es cortito, pero un pequeño viaje por ellas mismas. Yo os tengo que hablar desde lo que yo también soy y el recorrido que hemos hecho durante estos años, ¿no? Y algunas de las cosas que yo os voy a decir están ahí escritas, quiero decir que más allá de lo que yo pueda decir, se puede complementar. Santiago lo ha dicho muy bien, sois gente genial, que hacéis cosas muy grandes, ¿no? Y solo por eso ya tendréis que estar contentas y contentos. Yo creo que la esencia o la mejor tarea que hay en este mundo es la educación, por eso la estudié, porque me la creo, y yo creo que vosotras y vosotros también os pasa lo mismo, si no estáis aquí un viernes y un sábado dedicándoos a formarnos constantemente, ¿no? O sea, hay algo ahí que nos está... Somos un poco loquillos, ¿eh? Estamos ahí para el tema. Sé que Mar nos habló de los educadores ilusionantes, ¿no? Esta manera, ¿no?, de ser educadores, pero llevar esa ilusión, esa pasión que nos hablaba antes, ¿no? Sin esa pasión no podríamos educar, no podríamos estar, no podríamos levantarnos cada día para hacer lo que hacemos. Por tanto, eso es la base, ¿no? Y en sí, como decía también muy bien Satish, ¿no?, educadores felices son los que cambian el mundo, ¿no? La esencia del cambio educativo, de este cambio, ¿no?, este nuevo paradigma, pasa por todos vosotros, por todos y por cada uno de vosotros. Si ha de haber un cambio de educación, ha de ser por los maestros. Si los maestros no cambiamos, no se cambia nada, por mucho que la ley diga que el cambio viene por vosotros, por cada uno de vosotros. Y a veces pensamos, es que no hacemos, ¿no?, que nosotros, bueno, pues no, aquello del Capitán Siam, ¿no? Los petits cambios son poderosos, no sé si os acordáis, ¿no? Los pequeños cambios son súper poderosos. Y en sí algo está pasando, porque, por ejemplo, en unas jornadas que hicimos ahora en Valladolid, una señora de un bar nos dedica su tablón y dice: a los maestros y maestras de la escuela antigua, a los educadores y educadoras de la escuela de hoy, gracias por enseñarnos a, y fijaros la primera, sumar emociones y aventuras, a restar importancia a las diferencias, fijaros, a multiplicar ilusiones y sueños, y a dividir para compartir y vivir en libertad. Y esto no es un hecho aislado, o sea, esa preocupación por la educación y ese reconocimiento, por fin, y de nuevo al maestro, está llegando otra vez, ¿no? Ese dignificar vuestra profesión, o nuestra profesión, ¿no?, es como la base. Tanto hablar de Finlandia, bueno, pues una de las bases de Finlandia es porque está apostando por el mejor profesorado. Hay alguna valencianada o catalanada, porque yo primero lo había hecho todo así y después hablando con Vicente me dijo, no, en castellano. Y digo, bueno, pues algunas se ha escapado ahí. Y desde las neurociencias, ¿qué nos dicen? Está clarísimo que la emoción es la base del aprendizaje, ¿o no? ¿Por qué? Yo soy un poco preguntona porque me viene la vena de maestra, ¿no? ¿Por qué la emoción es la base del aprendizaje? ¿En qué se sustenta eso? Es una pregunta. ¿Se sustenta en hipótesis? Tú que lo has dicho muy convencida. Sí. ¿Por qué? Es una hipótesis, ¿eh? Vale. Entonces, ¿cómo consigo yo que el aula, ¿no?, sea emocionante? Jugando, muy bien, vamos a verlo. ¿Por qué decimos que sin emoción no hay educación? Sin emoción no hay educación. ¿Por qué? Sí, un poco más. Si no sientes tan muerta.
Sí, esta frase también está en uno de los libros de Satish. Si yo os hago esta pregunta, ¿qué pasó el 11S de 2001? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? 11S del 2001, ¿y os acordáis? ¿Por qué? Porque yo ahora digo 2011, 11S del 2012, ¿os acordáis también? Entonces, ¿qué ha hecho que nos acordemos de eso? Nos impactó emocionalmente, para bien o para mal. ¿Sí? Por tanto, si nosotros queremos afianzar la memoria, para afianzarlo en la memoria, todo lo que entre por emoción se nos queda más. ¿Qué recordáis más? Aquello que entra por memoria, por emoción. ¿Sí o no? De mar. ¿Os acordáis de las gafas de las abejas? Me estabais diciendo, ¿no? Entre otras cosas, que seguro que recordáis más, ¿no? Pero hay una cosa que os ha hecho un anclaje ahí, y pasarán los años y eso permanecerá, ¿no? Pues eso. Se ha pasado por la emoción, ha quedado más anclado. Por tanto, perder la oportunidad de anclar el aprendizaje. Claro que hay otras maneras de aprender, sí, pero esa es la más fácil. Entonces, todo lo que entra emocionalmente lo vamos a recordar mucho mejor. O sea, solo por eso ya vale la pena. Solo por eso. Tenemos muchas más motivos, ¿eh? Ya tenemos, las neurociencias lo que nos ayudan es a ver aquello que a veces o antes intuíamos, ¿no? Y ahora ahí vemos las dendritas, las que son más finitas. Esto es de aprendizaje y está más gordetas y son las de memoria. O sea, ya están hechas, están consolidadas. ¿Sí? Para que haya esa consolidación nos falta la emoción. ¿Sí? Todos los neurocientíficos ya afirman esto, desde Morgado hasta Winters. Mi inglés es buenísimo, como habéis visto. Justamente enseñar implica emocionar, en ese sentido que decíamos antes. Incluso las emociones pueden cambiar nuestra genética, la epigenética, no la genética, sino la epigenética. Esa capacidad que tenemos, ¿no?, de cambiar hasta lo genético. ¿Y cómo estáis de caricias en el aula? No es una pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos de caricias en el aula? Bueno, cuando somos con infantil nos atrevemos aún. En primaria un poquito, en secundaria ya no. Y en la universidad, ¿para qué? ¿No? ¿Y por qué son buenas las caricias? Porque una caricia, aparte de tocar, que no es cuestión, puede ser una caricia verbal, puede ser una mirada, ¿no? Puede ser... ¿Para qué son buenas las caricias? ¿Para qué son buenas las caricias? Para acercarme al niño, para dar confianza, lo he dicho, Satish, hay que confiar en ellos, hay que confiar en nosotros, pero hay que confiar en ellos. Es que no, confía. Es que no será capaz, ¿no? Bueno, ya le doy de comer, ¿no? Confía. ¿Para qué más sirven las caricias? ¿Para dar confianza? ¿Para qué más? Para mantener el contacto. ¿Y por qué necesitamos tener contacto? Nos da seguridad. Nos da seguridad. ¿Vale? Nos tenemos que visibilizar. Queremos ser alguien para alguien. Estoy aquí. ¿O no? ¿Se nos pasa a nosotros de mayores?
Y las caricias con los años las vamos perdiendo. No fuera caso que dirán, que pensarán. ¿No? Si le digo ahora a uno, qué guapa estás, me dirá, ¿y tú qué quieres? Qué guapa estás, ¿no? ¿Y este por qué me ha dicho ahora qué guapa estoy? ¿Querrá? ¿Me va a pedir algo? ¿O nos pasa eso? Bien, Hattie es un neurocientífico de Australia y ha hecho un metaanálisis y ha analizado cuáles son los elementos que más influyen en el aprendizaje. ¿Vale? ¿Cuál creéis vosotros que es el elemento que más influye en el aprendizaje? ¿Qué es lo que hace que aprendamos más y mejor? 1, 2, 3. La confianza, porque estamos hablando de confianza. 1 más. La motivación, más que la motivación, más que la confianza. La atención, más. La emoción, más. Querer. El amor, más. El elemento que más influye en el aprendizaje. Querer aprender, más que eso. Que te toque, que conecte. Más. El que más que la curiosidad. Sin curiosidad no hay aprendizaje, porque es la puerta de entrada al aprendizaje, pero más. El placer, la emoción, más. Diversión. Empieza por A. Espérate. Bueno, tiene muchas letras, como 12. Empieza por A. ¡Ay! Nos vamos acercando. Lo que más influye es la... Autoconcepto. Creer que puedo. Creer que voy a llegar. Creerme nogal o naranjo o manzano o abeja. Y en el autoconcepto tiene mucho que ver también cómo nosotros estamos favoreciendo ese autoconcepto del crío o de la niña. Y ahí tenemos mucho, como padres, como maestros. ¿Vale? Si a ese niño le estamos diciendo, es que tú ya no sirves para, tú no haces falta, bueno, a estos aún no se lo decimos, pero bueno, en primero y de primaria ya cae alguna sentencia de tú no sirves para. Un niño que viene y dice, con 8 años, es que yo no sirvo para las matemáticas. Dice, hombre, un poco pronto, ¿no?, para esa sentencia. ¿Vale? Por tanto, ¿qué podemos hacer para...? Bueno, estos son la tira, ¿no? ¿Cómo podemos ir trabajando ese autoconcepto? Por ejemplo, con más mayores, os pondré ejemplos de más mayores porque llevarlo a infantil, seguro que vosotros tenéis miles de ejemplos, ¿eh? Salía esta semana, el día 9. ¿Lo visteis? ¿No? Una maestra, sexto de primaria, evaluación, ¿no?, de nivel de sexto de primaria, en Estados Unidos en este caso, ¿eh? Bueno, han salido 2 noticias. Una era para un examen y el otro los deberes del fin de semana. ¿Vale? En este caso, ¿no?, leer antes de empezar el parcial. Veremos que uno de los elementos claves también para el aprendizaje, el enemigo es el estrés y el amigo es el placer, que decís antes, ¿eh? La alegría, lo ha dicho también él, ¿eh? Tú imagínate que vas a un examen y te encuentras que tu profesora te dice, tenemos tiempo de sobra. Ah, bueno, está bien. Dice, se pregunta solo lo trabajado, confíe en sus recursos, usted sabe. Hombre, claro, pues, autoconcepto. O sea, yo sé que sé. Usted dará lo mejor de sí, sin ninguna duda. Está aquí por su voluntad, no se presione, confíe.
recuerde, dice, esto es un parcial. Simplemente está escribiendo sobre lo que sabe y lo que ha elegido estudiar. Todo va a estar bien. Sonría. Es un nuevo y hermoso día. ¿Cómo creéis que enfrentan el examen esta gente? Es un examen igual, ¿eh? ¿Pero cambiará el resultado del examen? Fácilmente, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Dar confianza, desestresar. ¿Son qué? 4 líneas. Y de que a veces, ¿no? Vamos a ver cómo trabajamos. 4 líneas, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy pequeñas que cambian mucho. Pequeños gestos que cambian mucho. Ese efecto mariposa. ¿Sí? El otro caso que salía era una profesora que les decía a sus estudiantes que el lunes iban a examinar de nivel, deberes de este fin de semana. ¿Y qué les decía? Juega con tus amigos, sal a la calle, estate con la familia. ¿Por qué les dice eso? Les tenía que decir, estudia, 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 que te va al nivelón. ¿Por qué les dice el otro? ¿Qué les está diciendo? Tú confías en ellos. Que hagan red, que estén con los suyos, que sean felices. Mejoran su confianza y rinden más. Otro ejemplo, también de más mayores, para trabajar las emociones. Quizás lo habéis visto, pero los vídeos, como las canciones, si se ven 2 veces no pasa nada. En este caso son 2 chicos que no se oyen. ¿Cómo se trabajan las emociones? ¿Crees que ellos
¿Ellos han podido trabajar ese bullying que tenían? Hay lenguajes que son lenguajes emocionales. Con los pequeños lo sabemos, el dibujo es un lenguaje emocional. Cuando nos hacemos más mayores nos cuesta más, ¿no? Y como que el dibujo ya no va con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que acudir a otro tipo de lenguajes, ¿no? Como la música. Con los pequeños también podemos trabajar la música perfectamente para trabajar las emociones, ¿eh? Esos lenguajes emocionales, sean imágenes, sean los dibujos, sea el teatro, sea el cuerpo, ¿eh? Que siempre dice Satish, sea la música, es el canal idóneo para poder sacar todo lo que hay ahí, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros las emociones en el aula? ¿Estrategias que utilizáis con los peques? Habéis oído el estribillo, ¿eh? Tengo esperanza. El teatro, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más trabajáis con el...? A ver, antes habéis dicho el juego, ¿no? El juego es de una manera también súper importante. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo más trabajamos las emociones con los críos? Con los cuentos. Mañana vamos a ver cuentos. ¿Qué más? Poemas, muy bien. Poesía, perfecto. Bailando. Fijaros que esos lenguajes, cuando somos más mayores no nos los permitimos y por eso también nos cuesta más sacar las emociones, porque es el vehículo más natural. Ese espíritu de Ubuntu, ¿no? Ese espíritu de yo soy porque tú eres, ¿no? Pues vamos a hacer un poco de Ubuntu, ¿os parece? Para trabajar las emociones. ¿Sí? Necesito una voluntaria o un voluntario. ¡Cuánta gente, por favor! Vais a pringar todos, o sea que... Muy bien. No, así no. Así no. Vamos a hacer esto. Así, muy bien. ¿Sabes el juego? Sí. ¿Sí? Nos tenemos que atrapar, ¿verdad? No. Siempre pierdo. Bueno, yo también. ¿La habéis jugado? Sí. ¿No? Sí. Ah, sí, he perdido. Pero así es fácil, ¿vale? Muy bien. Pues os vais a poner en grupos de 4 y vais a unir vuestras manos derechas. Grupos de 4. Y vamos a jugar contra 4. Esto debe ser un poco rapidillo, ¿eh? Vale, tenéis que venir aquí dos más. Tú no te vayas. Hay que chafar el dedo, ¿eh? O sea, ¡ah! Si os levantáis, dais más valor al juego. Hay que ponerse de 4 en 4 con la mano derecha e intentar coger el pulgar del otro. Si superáis esta prueba, os reto a otra prueba más. Pero va a tirar. Ahora voy subiendo. Como esto es Ubuntu, lo vamos a hacer más difícil. Sois núcleos de 4, ¿vale? Y la mano izquierda está para algo. Pues la mano izquierda se va a unir a otro grupo, ¿vale? Porque vamos a hacer una red. Tenemos que todos estar enraizados. ¿Cómo nos sentimos? Estamos hablando de emociones. ¿Cómo nos sentimos? Bien. ¿Y qué ha pasado en 3 minutos para sentirnos bien? Hemos conectado. ¿Y qué más hemos hecho?
Jugar. ¿Y qué pasa cuando jugamos? Porque nos sentimos bien si estamos jugando. Reímos. Estamos cómodos y tranquilos. O sea, yo cuando juego me permito ser yo. Y si me equivoco, no pasa nada. Además te mueres y vuelves a la casilla de salida. Tú decías, sí, ¿no? Tres minutos. ¿Ser felices? ¿Qué cuesta? Bueno, 3 minutos porque aquí estamos los grupos de 3, los grupos de 4, las neuronas sueltas, que no cuesta nada. Segundo reto. Voy dando la instrucción, que hemos sido lentos haciendo grupos. Grupos de 10. Por favor, reúnanse. Estem. A ver, el grupo amarillo que levante el palito. Amarillo i un altre groc o no? No teniu color? Va a elaborar una pregunta que quiera aclarar de la explicación o de Satillo mía. ¿Vale? Una pregunta. ¿Vale? Grupo naranja. Grupos naranja. 1, 2, 3. Vale, vais a hacer una dinámica para expresar una emoción. ¿Vale? Os podéis reunir, ¿eh? Los grupos ya. Grupo rojo. Roig, vermell. Rojo. Ahí. Vale. ¿Vosotras qué queréis hacer? Que sois rojas, pasionales. ¿Qué queréis hacer? Quan us donem la llibertat, què passa? Ballar, vale. Los rojos van a hacer un baile emocionante, ¿eh? Un baile emocionante. Azules, no, verdes. Verde, verde. Verde, vale. Vais a hacer una poesía emocionante. ¿Vale? Azules. Vosotras vais a ser el comodín, haréis lo que os dé la gana. ¿Y el lila? Sí, què voleu fer? El lila fan teatre. El lila hacen teatro, ¿vale? Todo esto rapidísimamente rápido, va. Rápido, ¿eh? Ya. Comencem. Atenció.
tenim un dubte, podem fer-ne 3 de preguntes o tenim que triar una? Val. Ahora, en castellano, por favor. Vine que no me han estado. Ay, es tú. Vine. A ver, una de las preguntas sería si es lo más importante, bueno, esto un poco iría también dirigido hacia él, si lo más importante es que nosotros los profesionales tengamos un ser, ¿qué necesita el ser para enseñar? Es decir, ¿qué herramientas, cómo nos podemos empoderar, cómo podemos los maestros tener presencia, ser para enseñar? Herramientas, etcétera. Me. Okay. Cuando estéis en la escuela, en la clase, ¿cómo ser un maestro? Es solamente ser un maestro. Quiere decir que maestro es también... los niños también son vuestros profesores, entonces también sois las madres. La humildad es la primera cualidad del ser humano. Los humanos y la humildad vienen de la misma raíz, etimológicamente. Entonces, los humanos, o lo humano, la humildad, ser humano, entonces sois unos buenos maestros. No tenéis que pretender ser unos buenos maestros, solamente ser humanos, humildes, ser lo que sois. Entonces, participad en el proceso de enseñar, de aprender. El maestro y el aprendiz es uno. Entonces tenéis que descubrir. Esto es una búsqueda. El profesor, el maestro está en un viaje. Entonces estamos viajando juntos. Eso es lo que tenéis que ser. En el ser o no ser es ser o ser. Bueno, esperem les preguntes, si queda després més estona, fem les altres. Otro grupo?
educadora que soy, a darlo todo voy. Cada mañana, con amor y cariño, acojo a cada niño. Poesia en 2 minuts, Això és... Un altre grup? Esteu preparats? Mírame, Satish, mírame, míranos, Satish, maestras satisfechas. Escucha, Ana, escuchad para Ana. Vaya poema que te va a llegar al alma. Arribat. El Bert hauria d'estar aquí. Emocionats? Qui és el protagonista? Sí? Castellano. Infantil, palitos, seguro que utilizáis 8.322 palitos. Pero hay una manera también de utilizar los palitos que es para que enseñarles a participar en el aula. Seguro que hay 1000 experiencias, pero la que yo conozco es, desde P3, cada niño pone su nombre en un palito, ¿vale? Y la maestra o el maestro tiene todos los palitos de todos los niños. Entonces, cada día salen pues 3, 4, 5 palitos, 6 palitos. María, Pera, Vicent. Y esos son los niños que van a preguntar. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Enseñarles que preguntar es un juego, que no pasa nada si me equivoco, si digo una tontería tampoco pasa nada porque estamos jugando. Y cuando llegan a primaria, todos levantan la mano y no son estos 3 y el resto miramos, porque maneras también de hacer participar, de empoderar, del autoconcepto. Yo puedo, ¿por qué no puedo yo preguntar? Sí? Ja estem. Estem fora de temps i estem fora de tot. Demà els que us faci fer serà més fàcil,
que lo que os haré hacer mañana es más fácil, que lo de hoy era más... Gracias. Bueno, para finalizar, queríamos hacerle una pregunta a Satish, que el contacto que tenía con su madre, el contacto directo con la natura que tenía con su madre, ¿podía ayudar a gestionar las emociones? Somos naturaleza. La naturaleza está fuera y también está aquí dentro. Entonces, cuando conectáis con la naturaleza fuera, también estáis conectando con la naturaleza aquí. Entonces, estáis curando emocionalmente cuando un niño escala un acantilado, un árbol, perdón. Por seguridad, etc. Incluso aunque se caiga, será fuerte. Curar dentro y curar fuera la naturaleza están conectados. Si no estáis conectados con la naturaleza ahí fuera, no estáis en contacto con la naturaleza dentro. Si desconectáis vosotros mismos de la naturaleza de fuera, estáis desconectando con vuestra naturaleza aquí dentro. Entonces la naturaleza aquí y la naturaleza allí están conectadas. Entonces, haciendo esta conexión, está curando vuestras emociones. Bueno, pues con esta pregunta finalizamos la parte de hoy. Mañana empezaremos con las conclusiones del bloque del ser, luego seguiremos con los otros bloques. Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana.